espera por favor, no te vayas. Algunas veces no es tan bueno porfiarle a Dios. Porfiarle a Dios no es tan bueno. Esta es la historia de Jonás, un profeta que le porfió a Dios. Pero quiero contarte la historia desde el pez. Entonces oró Jonás a Dios, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Dios, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabes? Esta es la historia de un profeta que se rehusó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Inicia de esta forma. Jonás odiaba rotundamente a Nínive. La odiaba. No quería ninguna salvación para los ninivitas. Y Dios le dice: Jonás, ve a Nínive, que voy a perdonar sus pecados. ¿Sabes qué hizo este hombre? Este hombre se rehusó a la voz de Dios. Se fue y tomó la decisión de irse para no hacer el propósito de Dios, para que Dios no hiciera su propósito en su vida. Y en un momento dado de nuestra vida nos encontramos con hechos relevantes donde Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo, y le decimos a Dios: no, me da pena. Como dijo Moisés en un momento: Señor, es que yo soy tartamudo, no puedo hablar bien. Le colocamos excusas a Dios. Y sabes, Jonás no fue que le colocó excusa, se fue, se marchó. Y llegó y se montó en una embarcación. Cuando se monta en la embarcación, yo me imagino, hago un contexto dado aquí, en esta historia, y voy y reflejo a Jonás en el mar, en esa embarcación. El mar estaba totalmente despejado. No había ninguna nube densa para llover. Él se monta de lo más tranquilo. No había ninguna turbulencia. No había maremoto, no había tsunami. Quizás no había aquella turbulencia ante la necesidad imperante que se dan en el mar, en la embarcación. Pero Jonás iba desobedeciendo a Dios. La desobediencia no es buena delante de los ojos de Dios. Pero Jonás se fue desobedeciendo la voz de Dios. En ese instante, cuando Jonás toma esa decisión, se va de lo más tranquilo a dormir. Él confiaba en su Dios. Él confía en su Dios. Pues déjame decirte que tú y yo también confiamos en ese Dios maravilloso. ¿Y cuántas veces tú le has dicho a Dios: te voy a usar, te dice Dios, y tú dices: no, eso no es conmigo, eso es con otro, eso es con el de la esquina? Y rehusamos que Dios nos use, porque Dios habla a nuestras vidas y te dice, y te lo ha dicho muchas veces, te voy a llevar a las naciones. Y tú no haces nada para que Dios te lleve a las naciones. Y Jonás se montó en la embarcación, se fue, conoció a la gente y se fue a dormir. De pronto las nubes se pusieron densas, muy densas, negritas, y el capitán de la embarcación: wow, ¿qué pasó aquí? Se quedó sorprendido. ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurre esto si no había absolutamente nada? Pero él no entendía, pero Jonás sí lo entendía, y Dios lo entendía. ¿Qué pasa? Seguimos con la historia, muy relevante. Y entonces nos encontramos con la situación donde Jonás le dice a Dios que no va a orar
por los ninivitas, que no va a pedirle misericordia a Dios por ellos, porque son enemigos de su pueblo, porque a lo mejor le habían hecho tanto daño a su pueblo. Pero él se monta en la embarcación y allí empezaron aquellas personas a orar a los diferentes dioses que tenían y no eran escuchados por nada. Y el capitán y los que estaban allí orando o rezando o quizás implorando no escuchaban, sus dioses no escuchaban la oración. Cuando de pronto se le prende la idea al capitán, aquí falta alguien. Sí, un hebreo que está ya durmiendo de lo más tranquilo. Nosotros casi ahogándonos y él durmiendo de lo más tranquilo. Vamos a preguntarle a qué Dios le sirve. Y llegaron, se le acercaron y le dicen, durmiendo, le tocan. ¿Quién es? Dice Jonás. Somos nosotros que la tempestad no la soportamos y tú durmiendo. Y él llegó y salió de lo más tranquilo y dice, sí. ¿Y a qué Dios le sirves tú? ¿Por qué no imploras a tu Dios? ¿Y sabes qué dijo Jonás? Voy a implorar a mi Dios, pero sé muy bien que esto está aconteciendo por mi desobediencia. Y entonces cuando él imploró a Dios, se le apareció esto, mira, muy fácil. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea que el pez se lo tragó. Sí, se lo tragó. Para llevarlo a cumplir el propósito. Y muchos de nosotros rehusamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo no sé tú si le has rehusado el propósito de Dios en tu vida. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, lo cumple de una forma u otra. Sí, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Jonás se rehusó a manifestar ese propósito de Dios en su vida. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que Jonás fue tragado por el pez. Y sabes, oró, invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó desde el seno del Seol y clamé, y mi voz oíste, y me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. Y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová en mi oración, y llegó hasta ti en tu santo templo. Los siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonada, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás. ¿Qué hizo el pez? Vomitó a Jonás. ¿En dónde? En Nínive. Tanto que huyó delante de la presencia de Dios. Y sabes, algunas veces huimos ante el poder implorable de ese Dios. ¿Sabes? Porque Dios te oye en cualquiera que sea tu situación. Dios te oye en cualquiera que sea tu oración. Y Él escuchó a Jonás. Y el pez vomitó a Jonás en Nínive. Y la historia no queda allí, sino que Él habló con los ninivitas. Los ninivitas se arrepintieron. Y yo creo que es tiempo de reconocer que lo que Dios quiere hacer con nosotros es su propósito en nuestras vidas. Y sabes, los ninivitas se arrepintieron y aceptaron el propósito de Dios. Y allí Jonás todavía aún dudaba, pero Dios obró conforme a su misericordia. ¿Sabes? Me puedes seguir en esta plataforma. Dale like, dale corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir. Vienen cosas grandes para nuestras vidas. Pero tenemos que creer que Dios se mueva en nuestras vidas y que haga grandes cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús puedes decir amén en los comentarios. Gracias, Señor.